Responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con enorme placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo saludamos a quienes ya nos ven a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, así como quienes lo hacen a través de Periscope, @RCR750, quienes nos ven a través de BPI y quienes en diferido así lo hacen a través de lacavilla.com. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para toda la audiencia que a esta hora en distintos confines del mundo se conecta con nosotros. Neomar, los jueves nosotros tenemos normalmente nuestra sección de las voces de la democracia y normalmente dedicamos los días jueves a hablar de esas voces y de esa democracia. Pero como tú bien sabes y como sabe mucha gente que escucha este programa y que me sigue en las redes sociales y en los medios donde además colaboro, escribo y participo, yo tengo años preocupándome por lo que ocurre en Venezuela con el infanticidio, con los infanticidios que ocurren en Venezuela, que ocurren y ocurren y ocurren y siguen ocurriendo. Y no levantan ya la indignación que otrora causaban en el seno de la sociedad venezolana. Decía el poeta que quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Los que no tenemos hijos, pero que sabemos lo que significa para amigos, relacionados y familiares, eso de ser padre o eso de ser madre, entendemos entonces también que así como quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo, cuando a alguien le matan un hijo es como si le mataran los hijos a todos los padres y madres del mundo. Y casos de casos hay. Anoche, a las 10 de la noche, un sujeto o unos sujetos vestidos de civil, indicando ser parte de la escolta de Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas, ex policía golpista, y de quien sabemos todos cuál es su prontuario político y criminal. Unos ciudadanos que se identificaron como parte de la escolta del señor Freddy Bernal, alegando que les habían robado una moto, llegaron a la calle 18 del Valle
para recuperar supuestamente la moto. Y llegaron a un lugar, a una casa, donde supuestamente estaba la moto robada. Resulta ser que la casa ni tenía que ver con el hecho, ni tenía una moto robada. Además de eso, los tipos llegan y al llegar decidieron que la mejor forma que tenían ellos para llegar era entrarse a tiro. Entrarse a tiro no, llegar disparando, porque a ellos nadie les estaba disparando. Resultado: Johaiverson José Gregorio Castro, de 13 años, herido en uno de los brazos. Ricardo Castro, de 12 años, le dispararon en el pecho. Marbelis Lozano, de 17 años, herida en las piernas. Jonaiver Jesús, de 17 años, herido en el pecho, asesinado en el acto. Todos fueron trasladados hacia el clínico universitario. ¿Qué ocurre? Ocurre que, independientemente de lo que haya ocurrido en el sitio, estamos hablando del asesinato de los niños. Para mayor detalle y para mayor abundamiento de Omar, en el momento en que los niños fueron asesinados, estaban practicando la peligrosa acción de armar un pesebre. Es decir, los niños no constituían peligro alguno para nadie, mucho menos para unos delincuentes con uniforme, armados hasta los dientes. Llegaron, dispararon, arrasaron con lo que había, y cuando llega la policía del sector, no solamente no detiene los personajes que llegaron actuando, que al parecer son de ese cuerpo paramilitar, de ese grupo de exterminio llamado FAES, del cual conocemos muy bien porque varias veces nos han contado lo que hacen. No solamente no los detuvieron, sino que los ayudaron a escaparse del sitio. El resultado es que los tipos, cuando se iban, dijeron: ah, no, disculpen, es que nos equivocamos. Como si matar un poco de gente es una equivocación. Como si tú entras y tocas la puerta que no es, ¿verdad? Si tocaste la puerta y digo: ay, aquí viene Omar Hernández, aquí no vive, pero no, aquí vive Daniel Lara, me equivoqué. Y los muertos, y el uso de las armas, y la chapa con la que los tipos entran, y la impunidad, y los niños asesinados, y sus familias, y sus amigos. Porque no solamente la familia sufre cuando asesinan a un niño, esto yo lo he visto en varias ocasiones ya, sino que queda una marca indeleble en los amiguitos de la edad de ese muchacho. Porque un niño de 12 años, cuando ve que asesinan a otro muchacho de su edad, o sea, termina diciendo: bueno, o sea, que aquí en cualquier momento a mí me pueden matar. Esas son cosas que no se les olvida jamás. Y lo que a mí más me extraña de todo esto, de Omar, no se ha hablado de esto en ningún medio de comunicación venezolano. Creo que es el primer medio de comunicación de señal abierta que en Venezuela, en este momento, está señalando lo que ocurrió. No se saben los nombres de los implicados, porque ningún cuerpo policial lo quiere decir. Yo no sé si el director del CICPC va a salir con el mismo cuento del asesinato del abogado del joven Pernalete, que dijo que él no estaba investigando eso porque eso le correspondía a tránsito. Bueno, ¿a quién le corresponde investigar esto? Señor Douglas Rico, no lo sé. ¿Será verdad que esa gente que asesinó a estos niños eran escolta de Freddy Bernal? Que lo diga Freddy Bernal, si es que acaso tiene algo que decir usted, señor Freddy Bernal. O que no lo diga él, que las autoridades investiguen, si es que acaso alguien quiere investigar. Porque resulta ser que los niños tienen un familiar policía que estaba ahí en la zona también. Y hay hasta audios del hombre pidiendo auxilio. Pidiéndole auxilio a sus superiores, porque había unos policías disparando a su casa, y él es policía, y le mataron a uno de sus sobrinos. Quisiera yo saber, además de esto, ¿dónde está la indignación ante hechos como este? Yo puedo entender que una persona no lo sepa, pero cuando lo sabe, caramba, lo mínimo que debería haber es indignación con una situación como esta. Que hay policías, o que mejor dicho, que hay asesinos con traje de policía en Venezuela, eso es una realidad, y no de ahorita, de hace rato.
Pero además de esto, entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto silencio de las autoridades? ¿Es verdad que a los niños asesinados lo pregunto? No lo sé, porque como aquí no hay información oficial, uno lo que puede hacer es preguntar. ¿Es verdad que Freddy Bernal está pagando los gastos funerarios de los niños? ¿Será verdad eso, señor Freddy Bernal? Diga usted si es verdad o no. Y que van a ser velados en una conocida funeraria de Caracas y que los gastos están siendo asumidos por el señor Freddy Bernal. Como si acaso pagarle el velorio a un asesinado es una forma de salirse del paquete. No sé. Pero en todo caso, Neomar, más allá, y me disculpa esta larga exposición y que quizá es un abuso de mi parte también no haber conversado contigo este tema antes. Pero a mí me sigue indignando, para entrar ya en materia, que el país que nos dejaron, después de 20 años de chavismo, cuando un día como hoy, hace 20 años, un tipo ganó las elecciones diciendo que él se prohibía la existencia de niños de la calle y que se iba a cambiar el nombre si existían niños de la calle. Bueno, es que no solamente siguen existiendo niños de la calle, es que a los niños los matan en Venezuela y pareciera que juegan tiro al blanco con los niños. Ese es el país que nos legó Chávez, ese es el legado, ese es el legado. Esos policías, esa nueva policía, el hombre nuevo, eso es lo que crearon. Y ahí está, cuando aparece un policía malandro en Venezuela, siempre aparece el nombre de Bernal. Qué cosa tan extraña, qué casualidad. Yo lo que me pregunto es a todas estas, yo estoy indignado. Cada vez que me entero del caso del asesinato de un niño en Venezuela, yo me pregunto lo mismo, ¿dónde está la indignación nacional? ¿Dónde está? No sé, Neomar, de verdad no lo sé. Un 6 de diciembre de 1998, tal día como hoy, Hugo Chávez ganaba las elecciones presidenciales de tu país, mi país, con 56.5% de los votos. ¿Qué decía Chávez apenas llegaba a la primera magistratura de Venezuela, del poder público en Venezuela? Vamos a escuchar qué decía Chávez en su primera rueda de prensa. Había medios internacionales en aquella rueda de prensa. Vamos a escuchar a Chávez. Y yo verdaderamente no creo que el pueblo venezolano piense o esté pensando que Hugo Chávez Frías es un mesías, una especie de mago que va a llegar aquí y en 1 o 2 o 3 meses solucionar toda esta inmensa problemática social, económica, política y moral que hoy pesa sobre todo el país. Por supuesto que el país, los venezolanos hoy votaron por transformaciones de fondo y los venezolanos tendrán transformaciones de fondo. Yo estoy preparado para conducir esa inmensa corriente nacional que impulsa, que clama por transformaciones de fondo. Pero igual creo que ese movimiento nacional no es un movimiento irracional, no. Yo creo que el pueblo venezolano tiene conciencia de lo que aquí está pasando. Yo no creo que ese pueblo, esos millones de personas que hoy fueron a votar por nuestro proyecto, fueron de manera ciega, porque el mesianismo es eso, creer de manera ciega en algo o en alguien. No, no es eso lo que está sintiendo el pueblo venezolano. Yo estoy seguro que todos los venezolanos saben que nos va a costar mucho salir de esta fosa en la que estamos. Yo estoy seguro que todos los venezolanos, y hago el llamado al pueblo de Venezuela, para que todos juntos, siempre digo, lo pequeño es lo que hemos hecho, lo grande está por hacer, lo grande es levantar al país, lo grande es solucionar la gran problemática, inmensa problemática social y económica especialmente, que nos está carcomiendo. Pero yo estoy seguro que ese pueblo tendrá la sabiduría para comprender y para aceptar que no hay soluciones mágicas, que no hay soluciones de la noche a la mañana, que no hay soluciones mesiánicas. Y se comieron 20 años para producir no transformaciones, sino una involución que ha caminado o ha llevado al país a caminar hacia más bien el destino de un ex país, que es lo que estamos viviendo actualmente, y que se concatena con lo que tú estabas narrando. Yo cada vez que escucho la voz de ese señor, lo único que te puedo decir de verdad, y me perdonan, yo de verdad pienso, oye, ojalá el infierno exista. 20 años después se decía que estábamos en el foso, Daniel. Número 1, los países no tienen fondo. La demostración es Venezuela. Lo hemos demostrado. 20 años después Venezuela ha sido degradada en todos los órdenes de la vida
a categorías, a niveles, a etapas, a escalas, que nadie pensaría que son vivibles por un ser humano. En eso está Venezuela. Venimos con más de este tema y con los que también advertían en su momento y eran olvidados, eran ignorados por la opinión pública, los peligros que representaba Chávez. 20 años de chavismo en Venezuela. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Estás en tu carro y sientes que te derrites por el calorón. No sufras por gusto. Núñez e Iglesias te ofrecen el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu vehículo. Deja de probar con brujos, adivinadores y remenderos. En Núñez e Iglesias resuelven desde la falla más pequeña hasta el cangrejo más complejo si se trata de aires acondicionados. Frío de nevera garantizado. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Núñez e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. No hay manera de que alguna persona sea capaz de decir que no sabía lo que venía, o que no le advirtieron lo que podía pasar, o que en realidad yo voté por Chávez porque yo no quería más nada con los adecos y los copellanos, pero yo no sabía que esto iba a pasar, porque bastante que se les advirtió. Hubo suficientes advertencias, bastante se les dijo al venezolano que lo que estaba a punto de hacer era ni más ni menos que un harakiri, que era el asesinato de la República y que iba a ocurrir eso inexorablemente. Una de las voces que los venezolanos no quisieron escuchar, una de las voces que más combatió desde el principio a Hugo Chávez, fue la voz de Carlos Andrés Pérez. Vamos a escuchar qué decía una semana antes de las elecciones, el expresidente Carlos Andrés Pérez. Yo quisiera que los venezolanos se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión. Aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. No se mejorará ninguno. ¿Una dictadura militar tiene posibilidades de sobrevivir? Eso es lo que me anima a mí, y yo le digo a los venezolanos que a pesar de ser tan oscuro el panorama que tenemos frente a nosotros, va a durar poco tiempo. Bueno, son 20 años, ni tampoco, pero el diagnóstico no era errado.
muchas veces yo recuerdo lo que ocurrió en el año 98 y escuchaba a una que otra persona que refería a este tema. Decían, Chávez va a instaurar en Venezuela una dictadura militar, Chávez es un comunista, Chávez es esto y es aquello. Y la gente decía, no vale, yo no creo. Se dio por sentada la democracia en Venezuela, se dio por consolidada la democracia en Venezuela. 20 años después, aquí no entran valoraciones de orden ideológico. Aquí no entran, por supuesto, sí, este es un proyecto de poder que tiene claras orientaciones comunistas. Incluso algunos dirán, no son comunistas, son fascistas. Pero bueno, ponerse a distinguir sobre eso ya es una cosa más académica. Pero más que el tema ideológico, yo pido a los venezolanos evaluar con sentido común, que es el primero y el más esencial, a veces el más esquivo de los sentidos, lo que tiene alrededor. 20 años después, no hay ningún orden de la vida de un venezolano común que haya sustancialmente mejorado en estos 20 años. Claro, si usted hace un arqueo y entonces dice, bueno, vamos a ver cómo estaba Alejandro Andrade hace 20 años, vamos a ver cómo estaba Raúl Gorrín hace 20 años, vamos a ver cómo estaba Jesse Chacón hace 20 años, vamos a ver cómo estaba Diosdado Cabello hace 20 años. Bueno, probablemente el orden de la vida de ellos en todo sentido se habrá mejorado, ¿no? Y probablemente más el económico que otros. Pero esos venezolanos que creyeron que era posible un destino alternativo, basada en una épica donde Chávez decía que él no era un mesías, pero luego se comportó no como un mesías, sino como un super mesías, como un hombre que no es que era el único y el máximo jefe de un partido, no, era el máximo jefe de un país, de un territorio, era una cosa. Yo recuerdo a Chávez en estos años envalentonados después de la victoria, supuesta victoria del año 2006, porque a uno le caben las dudas más que otra cosa en este sentido. Yo recuerdo a Chávez como un tipo que despachaba como un reyezuelo tropical. Como eso lo recuerdo. Ese es el recuerdo que yo tengo de Chávez. Es un recuerdo lastimero de mi país, rendido frente a este individuo. Y frente a todo esto, bueno, la gente llevada en pleno siglo XXI contra todo pronóstico. Porque en esto no creo que no lo pensaba ni Carlos Andrés Pérez cuando decía Chávez va a ser un dictador. Llevada a un estado de mendicidad, llevada a un estado de lazo y de dependencia con el gobierno central que no imaginaría nadie, yo creo que ni en los países tan subdesarrollados como los que tiene el África subsahariana. O sea, ni a eso, reeditado en Venezuela. Donde uno lee en estos días una encuesta muy prestigiosa, una encuesta no de candidatos, sino de condiciones socioeconómicas, condiciones de vida del pueblo venezolano. Y entonces te topas con la conchita, Daniel, de que casi el 90% de las personas están de alguna manera vinculados al recibir cajas CLAP. Casi el 90% de las personas de alguna manera participan del famoso carné de la patria, que en algún momento llamaban dirigentes políticos el carné de la infamia. Bueno, este tipo de cosas, donde así no quieras y sin querer queriendo o bien queriendo, han llevado a la gente a que se hermane con el Estado en una especie de relación de hermanos siameses. O sea, donde tú no puedes diferenciarte del Estado, donde tú dependes absolutamente de todo lo que sea una dádiva que te concede el gobierno, donde la gente tiene que agradecer porque le tiren mendrugos de pan, donde la gente tiene que agradecer porque no le cobren la gasolina, donde la gente entonces tiene que aplaudir porque le tiren un muslo que parezca un pernil a final de año, una pata de cochino que parezca un pernil, y viva de esa mítica, y viva de eso. ¿Ustedes creen que eso es aceptable en un país moderno? ¿Ustedes creen que vivir cabalgando sobre un 15 y un último, donde la gente le pagan el salario, entonces el día siguiente sale a ver que lo invierte, porque todo es inversión en estos tiempos, es vivir en el siglo XXI? ¿Ustedes creen que este estado de precarización es justificable para los venezolanos en el siglo XXI? Ese es el resumen de la revolución del siglo XXI que instauró Chávez en este país. El resumen es más que manifiesto, por ejemplo, Daniel, en toda la gente de nuestra generación, una generación completa, por no decir hasta dos, porque me preocupan más los que vienen después de nosotros, esos muchachitos de 10, 12, los que tú hablabas, a los que aludías en el caso del Valle, 12, 13, 14 años, que ya algunos sin empacho se atreven a categorizar como generación de cocosecos, porque son muchachos que ni queriendo pueden estudiar, porque no están ni siquiera cumpliendo los rigores nutricionales mínimos para que le entre algo en el cerebro y poder ser algo mejor determinado día de su futuro. Esas dos generaciones llevadas de por medio son el inmenso legado de Chávez. No se pongan a darle vuelta por los rincones a ver si es que el chavismo originario era bueno, ¿no? Y lo desvirtuaron en el camino. No, esto es chavismo. Son 20 años de destrucción hasta en la fibra ética y moral de un país
donde el que no es corrupto tiene que meterse a corrupto porque si no, no sobrevive. Y entonces como en el viejo este se lo lleva todo el mundo por el medio, porque o se avispa o se lo llevan por el medio. Ese es el legado de Venezuela en estos 20 años, Daniel. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y yo debo decir, Neomar, que hoy también se están cumpliendo, si no recuerdo mal, 3 años de una jornada en la que tú y yo participamos en lo que fue la elección de la actual Asamblea Nacional. Y digo que tú y yo participamos como ciudadanos porque fuimos a votar. Sí. Y además de eso, porque estuvimos en esta emisora, si no recuerdo mal, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, reportando todo lo que había pasado y todo lo que ocurrió. Por lo tanto, yo debo decir lo siguiente hasta irnos al corte. Mire, la primera vez que yo voté, Neomar, fue en el año 98. Es decir, yo tengo toda mi vida electoral padeciendo el chavismo. Y la primera vez que yo voté, que fue en el año 98, también participé políticamente. Hice campaña contra el chavismo. Y me pongo a pensar en todos estos años, en todo lo que ha pasado, en toda la gente que hemos perdido, en toda la gente que se ha muerto, o que ha sido asesinada, o que está tras las rejas, o que nos hemos tenido que ir de Venezuela. Y de verdad lo que pienso es en qué estaría pensando el venezolano cuando decidió entregarle el país en pleno a este sujeto. Y no son nada más los votantes. Hoy amanecieron esta gentuza disfrazada de intelectuales, porque hay una gentuza disfrazada de intelectual. Hoy amanecieron con el tema. Este es el tema que tienen hoy. El tema es que Chávez ganó gracias a que hubo un poco de gente que no votó en contra. No, de que Chávez ganó gracias a la abstención, esa gente que no salió a votar y tal. Ese, por cierto, es el mismo discurso que está utilizando la izquierda retardataria, balurda, esa izquierda pustulenta del PSOE de Zapatero y Sánchez y del partido Podemos Iglesia para hablar de los resultados electorales que le fueron adversos en Andalucía. O sea, dice que no, que en Andalucía ganó la extrema derecha porque la gente se negó a salir a votar. O sea, ellos nunca van a reconocer el error que han cometido colocándose como una opción a la cual la gente va a rechazar, porque el que se abstiene también rechaza. El que se abstiene también dice que no. El que se abstiene dice, no voy a ir, no me da la gana, no me siento identificado con eso. Al regreso de comerciales vamos a revisar un poco eso, Neomar, porque también hay otra cosa, ¿no? Los que estuvieron ayer y se están haciendo los locos hoy, intentando echarle la culpa, ¿no?, al que no votó. Ajá, y los que apoyaron desde la sombra, y los que se montaron a hacer campaña, y los que prestaron sus medios para hacerle campaña a ese sátrapa, y los que se montaron en morigerar, los que le abrieron la puerta cuando llegó el chavismo, le permitieron que arrasara con las instituciones, sacándole sentencias en la Corte Suprema y permitiéndole que arrasara con el Congreso, como Capriles, por ejemplo, como Cecilia Sosa, por ejemplo. Toda esa gente es inocente. Yo creo que no. Pero vamos ahí al corte y al regreso conversamos más de este tema. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. El Clásico Internacional del Caribe, este 8 de diciembre, desde las 5:15 de la tarde, es por RCR. El evento hípico más importante del Caribe desde Gulfstream Park, con la narración de Héctor Alonso y los comentarios de Jesús Oropeza Egaña, todos a ligar a los ejemplares venezolanos. El Clásico del Caribe, por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Yo no sé si lo importante, Daniel, bueno, todo es importante en esta vida, ¿no? Pero si lo importante después de 20 años de chavismo es pensar por qué llegó Chávez al poder, y esto está medianamente claro en distintas interpretaciones que se hacen sobre el hecho, y esto va desde la crisis de los partidos tradicionales, los factores llamados así. Hay gente que piensa que Chávez llegó por ser un espectáculo mediático nada más y por el impulso que se le dio de diarios, canales, etcétera. O como que era, o que llegó como una cosa folclórica que después se echó a perder, desvirtuando todo lo que se ha investigado sobre el tema, indicando los planes de largo alcance, de mediano alcance y de corto alcance que durante años se tejieron para construir esta desgracia llamada chavismo. Sí, era un problema de la sociedad venezolana que venía, digamos, dando puntillazos desde hace rato y que terminó coronando con Chávez, la llegada de Chávez al poder. O lo que hay que preguntarse realmente es cómo es posible que después de 20 años el chavismo siga gobernando en Venezuela. Esa yo creo, mi objeto de atención en estos momentos es más lo segundo que lo primero, porque lo primero, bueno, tiene estas diversas interpretaciones. Pero yo me pregunto, y aquí es donde están las cosas del diagnóstico, ¿no? Cómo después de procesos sucesivos, de distinto orden, donde se ha deslegitimado el poder que detentaba el chavismo por la vía de los símbolos, que si el cuento de que la reivindicación popular, de la soberanía popular en el gobierno, eso no es verdad, eso se ha demostrado hasta la saciedad que no es verdad. Aquí no manda ningún pueblo, aquí manda una nomenclatura muy clara. Que si el tema de pobres versus ricos, una cosa bien populista, ¿no? De blanco o negro, de sí o no. O sea, una cosa binaria allí, demasiado fácil para resolver y para que la gente resuelva su problema de que no, que esto es un problema de los pobres versus los ricos y Chávez lo resolvió porque puso a los pobres en primacía. Mentira también. Si esto es un problema de capitalismo versus socialismo. De que era necesario un gobierno que acabara con la corrupción. ¿Te acuerdas de eso? Claro, es que esa era la bandera de Chávez. Pero bueno, más eso o del problema del diagnóstico donde yo voy, que es que, bueno, aquí paulatinamente se fue secuestrando toda la institucionalidad de Venezuela hasta desvirtuar una pseudodemocracia hacia algo que no lo es, hacia algo que es, para mí, yo ni hablo de dictadura, porque en estos días lo decía yo en un tuit que respondía a algo donde trataba María Corina de categorizar el tema del gobierno actual o de lo que tenemos como régimen político. Entonces, yo no hablo de las dictaduras clásicas mucha gente las aplaudía porque las dictaduras clásicas eran, yo no estoy diciendo que eso fuese correcto, ¿no? Porque yo siempre pediré libertades políticas para la gente, pero la dictadura clásica era una maravilla porque decía, bueno, ahí no hay malandro en la dictadura clásica, ahí no hay AMPA, ahí no hay secuestro, ahí no hay extorsión, ahí no hay nada de eso, ahí lo que hay unos militares que se cogen el coroto y si usted no se mete, ese es el famoso cuento, si usted no se mete no le pasa nada. ¿Qué es? Bueno, esto es más bien una tiranía que además se ha apalancado en las peores miserias, como tú has dicho, del venezolano y ha construido grupos de poder basado y apalancado en esas miserias. AMPA común, por supuesto, con una variable militar muy clara.
ha secuestrado y puso, en vez del partido político como principal instrumento de articulación política del Estado, a los militares. Porque qué manguangua, qué bueno es tener un partido donde los militantes están armados. No, eso sí es fácil, porque entonces tú no puedes tener oposición leal. ¿Quién le va a hacer oposición a una gente que está armada? Nadie, no puedes. Estás en minusvalía permanente. Y eso es básicamente, yo creo que lo que se ha ignorado, Daniel, en todos estos años, donde, por cierto, se ha ignorado tanto que tenemos, a ojos vistas, está la muestra. Este domingo hay un supuesto proceso electoral otra vez. 20 años después todavía la gente creyendo en los cuentos del gallo pelón en Venezuela. Es increíble. Bueno, bueno, ahí tienes entonces la respuesta a tu pregunta. Porque la pregunta con la que tú arrancas es que más que cuestionarte cómo llegó Chávez, porque ya podríamos entrar en el diagnóstico de cómo llegó, tú te preguntas por qué permanece el chavismo. Claro. Y eso es una pregunta importante. El chavismo permanece porque el chavismo es un constructo. El chavismo se construyó poniendo como sus bases fundamentales, las columnas del chavismo, son las taras de la sociedad venezolana. Cuando Chávez salió diciendo que ser rico es malo, Chávez decía algo que en la sociedad venezolana, en la acomplejada sociedad venezolana y en la corrupta sociedad venezolana es verdad. Porque lamentablemente, bueno, pregunte ¿usted le parece que Andrade, Gorrín y todos esos nuevos millonarios se han hecho millonarios honestamente? No. Entonces, cuando usted ve un millonario en la Venezuela de hoy, usted asume que ese tipo se robó algo, porque es imposible que en Venezuela una persona que tenga dinero no se haya venido a menos también. Entonces, ya por allí, como nosotros detestamos al que tiene plata en la Venezuela de antes del chavismo, y ahora en la después del chavismo más, entonces ser rico es malo. En función de eso, de ese resentimiento, de ese complejo, de esa tara, de pensar de eso de poner a la familia como lo más grande, pero por detrás le montas cacho a tu mujer. Y él era un caso. De eso de poner a la corrupción, la lucha contra la corrupción como algo fundamental, pero ponías a los tuyos a robar, incluida tu familia. Eso de esa hipocresía de hablar del respeto a los derechos humanos y tal y más cual, y abrazarte a Cristo cada vez que te pasa algo. Pero mientras tanto eres el peor de los ciudadanos posible, eres mal vecino, eres mal compañero, si puedes matar, matas, y si puedes robar, roba. Todas esas taras, y me podrán decir, bueno, pero no todos los venezolanos somos así. Es verdad, no todos los venezolanos somos así, es verdad. Yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón. Tú no eres un asesino, Neomar, tú no eres un ladrón. Eso es verdad. Pero estoy hablando de la sociedad en su conjunto, una sociedad que tolera, una sociedad que no tenía problema. Aquí había las páginas sociales de Venezuela son la radiografía mejor expuesta para usted entender lo que ha sido la Venezuela todos estos años. Por ejemplo, el caso de los hermanitos del Nogal. Los hermanitos del Nogal, acusados de narcotráfico, todo el mundo se tomaba fotos con ellos y salían en todas las páginas sociales de todos los periódicos. Ellos no eran narcotraficantes. Al señor Teodoro Pekov, que se fue para la montaña, a él, Pompeyo y todos los demás, y gracias a ellos se perdieron más de 5,000 vidas de jóvenes venezolanos, eran unos grandes santos varones. Y ya que todavía se les prende vela. Entonces, sobre esa costumbre de relativizar todo y de considerar que todo es, bueno, pero es que hay que pasar la página. De ese pasar la página, de tanto pasar la página se construyó esa cosa y permitió que avanzara el Plan Nacional Simón Bolívar de imposición del Estado comunal, de la destrucción de la democracia, de la destrucción de la economía. En función de eso fue que caminó. Y lamentablemente, entonces aquí es donde vienen las cosas. ¿Por qué siguen los tipos ahí? Bueno, porque uno de los pilares fundamentales de la permanencia del chavismo en el poder es la ausencia de una oposición. Porque si usted se pone a revisar todos estos años, ¿quién permitió que el Congreso fuese entregado al chavismo? Y prácticamente no fue que Chávez lo cerró, es que ellos mismos lo cerraron. ¿Quién lo permitió? El que era presidente de la Cámara de Diputados, que era el único opositor en la directiva, que era Enrique Capriles. Y se le reclamó a Capriles alguna vez por eso. No solamente no se le reclamó, sino que después que hizo esta gracia, lo hicieron alcalde de Baruta 2 veces. Y lo hicieron gobernador de Miranda 2 veces. Y lo hicieron candidato presidencial 2 veces. Y hoy en día nadie le reclama que él haya sido uno de las alcahuetas
que permitió que el Congreso se entregara. Henry Ramos Alú, que era el jefe de la fracción, parlamentario con super experiencia. Omar Barbosa, que también era parlamentario en aquel entonces. Todos ellos entregaron a ese Congreso, salieron a pedir su jubilación adelantada en vez de pelear. No pelearon, se entregaron. ¿Alguien los cuestiona? No. Y cuando uno sale y dice estas cosas, bueno, pero no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que ver hacia adelante. Vamos a hablar de hoy, Bueno, si a mí todo el que me dice que no cuestiona el pasado y que hay que hablar de hoy, yo le digo, por gente estúpida como estos que estamos donde estamos. Bueno, porque es que parece que nosotros tenemos una capacidad hizo lo que hizo en el 99. Si tú no sabes que esta gente hizo lo que hizo en el 99, hoy por eso es que te estafan hoy. Y por eso es que tú lamentablemente no puedes discernir cuando estos personajes durante todos estos 20 años tienen a unos tipos supermillonarios a su alrededor, infiltrados dentro de sus partidos, porque son los que le guardan los reales. Y en cada escándalo de corrupción donde aparece el chavismo, aparece un opositor también, opositor supuesto. Entonces, bueno, ahí tenemos varias de las razones por las cuales esto se mantiene, Neomar. Es que Venezuela, yo creo que si algo tiene Venezuela, yo no sé, para mí es malo, ¿no? Pero evidentemente para mucha gente es algo normal. Es que nosotros relativizamos todos los asuntos que nos conciernen al punto de que la memoria se nos pone cortica, y esto no es un asunto de resentimientos. En política, responsabilizar es esencialmente un acto de madurez, es esencialmente un acto de corrección, es esencialmente un acto de lo que se debe hacer. Usted tiene que hallar responsabilidades políticas, y generalmente las responsabilidades políticas de los países modernos terminan depurando a la dirigencia política. No hay otra, porque ¿cómo va a hacer usted con los políticos que no sirven? ¿Lo va a matar? ¿Lo va a mandar a una hoguera? ¿Lo va a agarrar como Juana de Arco y les prende candela? No. Usted los va execrando por la vía de la elección, los va de alguna manera castigando. El voto es el mecanismo que en democracias funcionales permite depurar el sistema político. El voto tanto dentro del contexto de lo general, cuando hay elecciones a alcalde, a gobernadores, a diputados, a senadores, como dentro del contexto interno de los partidos, que bueno, que si nos ponemos a hablar de eso nos sale otro programa, porque ese es otro tema, el tema de los partidos y cómo no hay consulta interna, pero ese es otro tema. Aquí no. Aquí usted ve que por la vía y pasó por mucho tiempo, yo no sé cómo va a pasar en el futuro, ahora que menos hay, digamos, un panorama electoral en lo sucesivo, pero pasó por mucho tiempo que por la vía y por el fetiche de la unidad, que sí, que a veces era necesaria, bueno, entonces aquí se ponía de candidatos unos personajes, yo no estoy hablando específicamente de Capriles, yo recuerdo unos candidatos, recuerdo una vez que, bueno, imagínese usted, se hablaba, y con todo el respeto que uno puede sentir por Reinaldo Armas, lo pusieron de candidato y no sé, fue en Guárico, entonces era Reinaldo Armas en Guárico, y Reinaldo Armas hasta meses antes, entonces coqueteaba, o sea, porque Reinaldo es artista, Reinaldo era medio chavista y no era, y entonces era deco en una época y después no era, o sea, ese tipo de cosas, entonces eso sirvió mucho para que cualquier persona entonces se aprovechara de una plataforma que era pretendidamente unitaria para detentar cargos en este país. Y bueno, y nunca... Pero mira, Neomar, cuando yo hablo de, por ejemplo, de esa complicidad, de la sociedad de cómplices, voy con un punto. Aquí la gente dice, no, porque fue que los políticos nos traicionaron. Pero a eso le respondo yo, pero cuando uno salía y decía con pruebas lo que era Henry Ramos Alú, salían a decirle que uno era un resentido y que uno lo que estaba era enamorado de Ramos Alú. Y cuando uno salía a criticar las barbaridades de Capriles, salían entonces las beatas a decir que uno le tenía envidia a Capriles porque Capriles era chévere y era bonito y uno era feo. Y cuando uno sale a criticar las actuaciones de Leopoldo López, entonces salen a decir que porque uno se mete con ese pobre muchacho, que él está preso, pobrecito. Y cuando uno se pone a criticar a la gente del Nuevo Tiempo, dicen, bueno, pero suma, pero no restes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de ese suma, pero no restes, de ese vamos a ocuparnos del chavismo y después nos ocupamos de lo demás, en función de eso se ha construido esta desgracia. Porque yo te digo una cosa, esa gente que está llamando a votar domingo, está engañando otra vez. O sea, los están volviendo a engañar en su cara. Por ejemplo, en el municipio de Baruta. En el municipio de Baruta no se sabe quién demonios es el alcalde, porque parece que en el municipio de Baruta, de Caracas, para los que no son de Caracas, en Caracas, porque los caraqueños creen que nada más Caracas es lo que existe, y que Baruta es el país, y que Chacao es el país. Para los que no son de Caracas, en Caracas hay un municipio que es el municipio de Baruta. En el municipio de Baruta gobierna Carlos Donoso, con el monoquini. Porque entonces es un tipo, ¿verdad?, que está inhabilitado por el chavismo para ser alcalde, y entonces él puso a un cigüí de él, a su medio pollo, ¿verdad?, con ayaquita, lo puso de candidato, la gente salió y votó por él, y entonces no se sabe cuál de los dos gobierna.
Y entonces, ese medio pollo, o sea, el monoquini, ¿verdad? Y el donoso, el ventríloco, ¿verdad? Le están diciendo a la gente que vayan el domingo a votar. Y los partidos a los cuales yo pertenezco, porque esos dos, el monoquini y el ventríloco, son de Primero Justicia. Pero por lo menos el monoquini, Daniel, y no es Lalo, ¿no? Bueno, no sé, de repente es Lalo. No, Lalo se retiró. La locura lo que hay aquí. Entonces los tipos son del Partido Primero Justicia. Entonces salen, ¿verdad? Los dirigentes de Primero Justicia a decir, nosotros dejamos bien claro, Primero Justicia no participa en estas elecciones. Ajá, ya expulsaron a Uzcategui y al pajarito al monoquini que es el alcalde de Baruta. Y ya expulsaron al que es alcalde de Chacao. Y ya expulsaron al que es alcalde de Latillo. Ya los expulsaron. Ay, Dios y a los candidatos que van ahí, porque en el Latillo va de candidato una señora que es de Acción Democrática. Todos los partidos tienen candidatos. Pero Acción Democrática no, Acción Democrática. Nosotros no vamos a participar en esa farsa. Pero ¿y las farsantes que tienen ahí de candidata para que repita como concejal en el Latillo? Dios mío. Con nombre y apellido, Elga Quintero. Mira, vamos a ir al corte. Entonces, ese tipo de cosas, chicos, ese tipo de cosas hay que decirlas. Mira. Las listas, en las listas de Baruta van hasta barraganas, van en esa lista, chicos. Mira, vamos a ir al corte comercial. En las listas de Chacao van contratistas y sinvergüenza y gente que lo que aspira es a tener poder para agarrarse una comisión, porque son una partida de lambucio y una partida de ladrones y una partida de sinvergüenza. Y el que vaya a votar por esa gente, que no venga después a decir, yo lo que estaba era defendiendo mi municipio, porque yo no quiero que en mi urbanización me pongan una misión vivienda. Gafos. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Ay no, este calor no se aguanta. Deja de bajar el vidrio, deja de soplar, deja de sufrir por el calor. Nunes e Iglesias te brindan el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu carro, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Nunes e Iglesias lo resuelven. Si quieres que el aire acondicionado de tu carro enfríe como una nevera, no lo dudes más. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El Clásico Internacional del Caribe, este 8 de diciembre, desde las 5:15 de la tarde, es por RCR. El evento hípico más importante del Caribe desde Gulfstream Park, con la narración de Héctor Alonso y los comentarios de Jesús Oropeza Egaña, todos a ligar a los ejemplares venezolanos. El Clásico del Caribe, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Sobre este tema de las municipales, sobre el que por cierto no hemos ahondado mucho nosotros acá, porque bueno, yo no en principio... ¿A qué? No, por eso, porque yo en principio no le concedo mucha importancia, pero sobre esta valoración, entonces, cada vez que en una elección el tema de votas y no votas, yo comprendo que haya gente
en Chacao, en Baruta y en el Hatillo, porque por supuesto nadie quiere vivir en un chiquero, nadie quiere vivir mal, nadie quiere vivir azotado por la delincuencia, nadie quiere vivir azotado por la basura, por promontorios de basura, y de eso sabemos bastante los caraqueños en general, no solamente los de esos 3 municipios, que usted quiera vivir bien. O sea, yo comprendo que usted quiera de hecho decir o sentir que donde usted vive no gobierna el chavismo. Yo eso lo comprendo. Y por eso yo comprendo a la gente que dice, bueno, yo quiero ir a votar porque entonces ahora de allí a usted en su cabeza asumir posiciones como las de este tipo, es decir, como lo que oí por allí, creo que fue Bocaranda, Daniel, que dijo, no, que es que me han dado una razón para votar este domingo, porque... Y la razón la dio César Miguel Rondón, y la razón es, decía César Miguel Rondón, ¿cuál según era? lo que repite, mi estimado y admirado Nelson Bocaranda, que yo lo respeto a él como yo periodista también. con tantos años en Venezuela, que si usted quiere evitar que en su urbanización construyan una misión vivienda, tiene una razón para votar el próximo domingo. Como si un concejal tiene más poder que el ministro de Vivienda. O sea, esa es la mentalidad, Neomar, de esa misma clase alta caraqueña que cree que el país comienza en la reja de seguridad de su urbanización. Porque cuando empezó la delincuencia desatada, los secuestros, los robos de carros y todas esas cosas, en los años 90, yo ese proceso lo viví, yo me acuerdo, lo que hicieron fue, en vez de salir a pedirle al gobierno que pusiera contra la delincuencia, que se depurara la policía, que se cambiara el sistema judicial, no, salieron a poner una reja y encerrarse y poner una garita. Yo me aíslo, pongo una reja y construyo lo que algunos llaman mi burbuja. Las burbujas ya en Venezuela... Las burbujas, Daniel, en Venezuela, te lo digo, las burbujas están, bueno, de hace rato, las burbujas están de modé porque en Venezuela ya hay básicamente imposibilidades económicas para construir burbujas. Desde el momento, escúchame, ya nos tenemos que ir, desde el momento en el que la gente que se buscaba o en la praxis era así, se diferenciaba del otro grupo de gente porque ganaba en dólares, ese era el cuento, no, se está tranquilo porque se gana en dólares. Bueno, le ha caído la realidad, le ha caído el 2018 encima. Y ni que gane en dólares, ni que gane en soberano, en fuerte, en antiguo, en débil, con esteroides, como sea, puede sobrevivir esta realidad. O sea, no hay posibilidad de construir burbujas. Entonces, quiero cerrar esto, ya nos tenemos que ir. Pues no vamos a hablar más, ya estamos a jueves, las elecciones estas son el domingo. No me dejas hablar, vale. No, imagínate tú. El tema yo lo comprendo, nadie quiere vivir mal, pero por favor, a mí lo que me molesta es, y esto tiene más culpa, que más el elector, porque sí tiene una culpa porque convalida, pero más que esto lo tiene la élite política, que de elección en elección, Daniel, van a una campaña de concejales y le prometen a la gente cosas como si es que están eligiendo al presidente de los Estados Unidos de América. Es mentira. Si usted busca votar para construir una burbuja, eso no va a poder pasar porque aquí hay cosas que pasan y se llevan por encima de los municipios. Eso está totalmente descoyuntado desde hace rato. Lo que falta es que aparezca uno de estos fantoches del monoquini, candidato a concejal, a decir, si usted quiere que vengan los marines, vote este domingo. Es lo que le falta. Porque son una partida de estafadores, una partida de lambucios, buscadores de comisiones, sinvergüenzas, aspirantes a barragana, leocadio, tipos que lo que quieren es tener un cargo para cobrar sin trabajar, que quieren tener carro del Estado, nos vamos, que quieren tener comisiones, que quieren tener contratistas. Chao. A esos tipos hay que decirles que no, Dios mío. Hay que decirles que no. Chao, nos vamos, nos comimos el tiempo. Ni al monoquini, ni al Lalo, ni a ninguno de esos bichos. Chicos. Daniel está castigado a su cuarto. Nos vamos por el día de hoy. Nos vamos por el día de hoy. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.